Ese día 7 de diciembre, pasada las 11 de la mañana, el presidente me llama a mí y a la premier para que concurramos a su despacho. Concurrimos ambos. Ingresó, por supuesto, primero ella y después ingresé yo. Ella habló primero con el presidente, no, que le dijo que iba a haber un acto oficial. En eso me acerco, lo saludo y me dice que va a haber allí una declaración presidencial. Bueno, yo tenía que escuchar el mensaje, yo no podía decir nada más. Comenzó su exposición, su lectura de su discurso, y al final menciona el cierre del Congreso y de otras instituciones del Estado. Eso nos causó una enorme sorpresa porque en ningún momento se había hablado de eso, en ningún momento el Consejo de Ministros había acordado eso. Y yo me acerco y le digo, ¿y has coordinado con las Fuerzas Armadas? Porque lo que él menciona es un golpe, y un golpe no se puede hacer sin la concurrencia de las Fuerzas Armadas. Y él me contestó, no se preocupe, doctor. En vista de esas circunstancias me dirijo al ministro de Defensa, el general Bobbio, y le digo, ¿y van a salir las Fuerzas Armadas? Y él me contestó, a mí no me han dicho nada, ¿no? Ya entonces desde allí eso era un desastre. ¿Cómo es que el presidente ha tomado esa decisión sin comunicarnos, ¿no? Y al poco rato ingresa el presidente y me dice, doctor, vienen por mi familia, la voy a llevar a la Embajada de México. Y le dije, te acompaño, porque no lo podía dejar solo, ¿no? Y ya todo lo demás es de conocimiento público. Se dice que yo y Betsy ingresamos directamente al despacho del presidente, lo que no es verdad. No había ninguna forma de que previamente hayamos hecho una reunión previa sobre el discurso. No ha habido ninguna reunión previa entre Betsy, el presidente y yo. No hubo ninguna. Si el presidente me hubiese dicho que hay que disolver el Congreso, yo soy abogado, el Congreso no existiría ahora, porque hubiésemos actuado dentro del marco de la Constitución. Teníamos que tener un acuerdo del Consejo de Ministros, teníamos que proponer la dación de 2 proyectos de ley con 2 cuestiones de confianza, y el Congreso no lo aprobaba, y entonces se cerraba el Congreso constitucionalmente. No había la necesidad de salir fuera del marco constitucional. Cuando le pregunto que por qué hizo eso, me contestó lo siguiente, doctor, me dice, ya tenían los votos para vacarnos. Y si no alcanzaban los votos por falta de 1 o 2 votos, si no alcanzaban, ya tenían planificado el suspensión. Y con la suspensión nos sacaban y nos iban a meter a la cárcel a todos. Ese es el plan que tenía. Inmediatamente en que tomo el conocimiento, y esto fue cuando estuve ya en la prefectura, de que había sido cesado, entonces yo actúo ya como su abogado defensor. Luego, por supuesto, ya ha pasado lo que todos conocemos, que la fiscal de la Nación me sacó de la defensa, ¿no? Y me incluyó en la investigación. Y hasta ahora no ha presentado prueba alguna sobre mi participación en tal hecho. De acuerdo al artículo 89A del reglamento del Congreso, que tiene rango de ley por disposición de la Constitución, tiene que haber una moción, y no hubo ninguna moción. Una moción que tenga por lo menos 26 firmas de los congresistas, del número legal de congresistas, y eso no existió. Además, se requería que el Pleno del Congreso acuerde por una mayoría de congresistas hábiles del 40% someter eso a debate. Tampoco hay nada de eso, no hay ningún acuerdo del Pleno, ¿no? Pero el Congreso sí podía obviar los plazos para llevar a cabo ese proceso, ¿no? Pero para eso
se requiere de las 4/5 partes de congresistas, del número legal de congresistas. Y las 4/5 partes del número legal de congresistas son 104 congresistas. Y los que han votado por la vacancia son solamente 101 congresistas. De manera que no hay vacancia. Por tanto, no hay allí sucesión presidencial de la que tanto se habla. Pero ahora tenemos un gobierno que es un gobierno dictatorial, es un gobierno prepotente, es un gobierno que se basa solamente en el uso de la fuerza, en maltratar a la gente, en golpear a la gente, en herir a la gente, en matar a la gente. Cuando se recupere el Estado de Derecho, deben ser procesados, ¿no? Los autores directos, los que dispararon directamente, los oficiales que ordenaron el disparo, deben ser investigados. Los autores mediatos, que es la doctora Dina Boluarte, el ministro Otárola y todo el Consejo de Ministros, que son los que no han permitido esto, pero también deben ser investigados todos los congresistas que han votado dándole la confianza a los asesinos. El Congreso de la República ha hecho muchas modificaciones a la Constitución para concentrar el poder y ahora, por supuesto, tiene todo el poder. Ya no somos ya un gobierno democrático, ni somos ya tampoco un gobierno que se basa en el sistema presidencial. Aquí lo que pasó es que no pudieron comprar al presidente Castillo ni a sus ministros. Ese fue su gran problema, por lo tanto ellos tenían que luchar hasta destituirlo. El poder constituido no puede hacer nada en contra del poder constituyente, de manera que en el Perú, con la voluntad o sin la voluntad de estos poderes constituidos, como son, por ejemplo, el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, al margen de lo que digan estos organismos constituidos, no, al margen, se tiene que ir a una asamblea constituyente. Efectivamente, nosotros presentamos un proyecto de ley al Congreso para que se convoque a un referéndum a fin de que la población se pronuncie sobre la Asamblea Constituyente, para que diga sí o no. Nosotros no pensábamos que cuando seamos destituidos, porque sabíamos que vamos a ser destituidos porque tienen ellos todo el poder, sabíamos eso, sabíamos que la población va a reaccionar, pero no en el nivel en que lo ha hecho actualmente. Lo que sucede es que con la independencia no cambió la situación de esclavitud, la situación de servidumbre para estos pobladores del Perú. Como dijo un poeta, lo único que hemos hecho es cambiar mocos por babas. No se trabajó en lo absoluto para poder sacar de esa extrema pobreza a la gente de la sierra, a la gente de los pueblos alejados de la costa, a la gente de la selva. Por las comunidades de indígenas no se ha hecho absolutamente nada. El que comencemos a trabajar un proyecto de ley y presentamos también al Congreso para acabar con los monopolios y los oligopolios. Presentamos una modificación constitucional. Por supuesto que el Congreso no lo atendió ni lo va a atender, porque el Congreso no trabaja para el pueblo. El Congreso trabaja para ese sector poderoso de la población. Y por supuesto que comenzamos en planificar para exigir que todos aquellos que deben impuestos paguen sus impuestos. Incluso yo propuse que se les señale un plazo para que paguen sus impuestos, obligadamente, independientemente de que sigan con sus reclamos judiciales o administrativos, porque allí hay una inmensa cantidad de dinero para poder dedicarlo a la educación, a la salud, a la infraestructura, a la agricultura. Hay una inmensa cantidad de dinero, pero que nadie es capaz de tocarlo. Por supuesto, cuando estamos trabajando con eso, ya la derecha se dio cuenta y entonces tenía que acelerar la caída de Castillo. En estos momentos, los congresistas de todas las bancadas tienen interés en que no se adelanten las elecciones. ¿Por qué? Porque hacen prevalecer su interés personal en percibir su remuneración mensual hasta el 2006. Todos se han puesto de acuerdo allí como para que no lleguen a un acuerdo sobre las elecciones. Pero a las cúpulas
¿no?, de los partidos políticos que están allí en el Congreso, ¿no?, a ellos no les interesa el ingreso mensual, sino lo que perciben allí de parte de esos centros de poderes para dar tal o cual ley en beneficio, por supuesto, de esos centros de poder. Y yo les diría a los grupos de izquierda que no sigan engañando a la población, que le digan a la población la verdad. Si es que quieren adelanto de elecciones, pues vayan por el adelanto de elecciones y dejen a un lado la Asamblea Constituyente, que la Asamblea Constituyente sea votada aparte, no conjuntamente con el adelanto de elecciones. Y por eso ustedes, señores congresistas de la izquierda, tampoco están siendo aceptados en sus respectivas comunidades porque están engañando a la población. El escenario en el Perú, el escenario político es incierto. No se sabe si va a haber elecciones. Si va a haber elecciones, estas, como usted manifiesta, no va a ser ya posible el 2023. Sería el 2024 o a lo mejor el 2025. En todo caso, sería el 2026, si es que la ultraderecha no se agarra del poder por medio de la fuerza. Mire usted, los cambios sociales no se producen de la noche a la mañana. En la historia de la humanidad se ve que a nadie se le ha regalado su libertad, que todos han tenido que lucharla. Y eso es lo que está haciendo el pueblo peruano en este momento. Tendrán momentos en que tienen que dar un paso atrás porque se cansaron, porque los recursos no les alcanzan, ¿no? Pero después volverán a lo mismo porque ya no será el Perú de antes. Tenemos que hacer un Perú grande con todos los recursos que tiene nuestra patria para que esos recursos sirvan para beneficiar no a unos cuantos, sino a muchos. Estamos ante un hecho en que la población es la que lo pide y lo pide constantemente. Lo pide el sur del Perú, lo pide el centro del Perú, lo pide un sector del oriente del Perú, lo piden algunos sectores del norte, no todos, no, hay que reconocer, yo tengo que hablar con la verdad, de manera que estamos evaluando esta situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población y si la población quiere que trabajemos juntos, ahí estamos, para trabajar juntos. Y es posible que vayamos a una candidatura, pero eso no se decide rápidamente, hay que pensarlo muy bien, hay que evaluarlo muy bien, pero repito, no se puede desdeñar a la voluntad popular en ese camino.